Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludarlos en la transmisión de nuestro ciclo Intelectuales Socialistas Emigrados en México. Un gusto que estén dándole continuidad y también a aquellos que se suman por primera ocasión a estas actividades de la Academia Mexicana de la Historia. Voy a dejarle los micrófonos al coordinador de nuestro ciclo, el doctor Carlos Illades, para que nos presente a nuestra ponente esta tarde. Doctor, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Amigos, público en general, hoy tenemos el gusto de realizar la tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias intelectuales socialistas emigrados en México. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Beatriz Urías Horcasitas. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus temas de investigación han estado relacionados con la historia intelectual de México en el siglo XX. En años anteriores, propuso un análisis del pensamiento acerca de la cuestión racial que se perfiló entre 1920 y 1950, examinando la huella de corrientes muy en boga a nivel internacional en aquel momento, como fueron la eugenesia y la higiene mental. Con relación al mismo tema y periodo, se interesó también en la relación del hispanismo conservador hacia el indigenismo oficial en las obras intelectuales de la derecha mexicana apoyados por el franquismo. Actualmente realiza el proyecto Historia Intelectual de México en el Contexto Mundial 1945-1989, en el que rastrea la presencia en México de las grandes corrientes del pensamiento político europeo en el periodo que abarca desde finales de la Segunda Guerra Mundial a la caída del Muro de Berlín. Dentro de este proyecto, Beatriz ha abierto una línea de investigación acerca del totalitarismo, lo cual le fue llevado a profundizar en el estudio de intelectuales como Victor Serge, Erich Fromm y Herbert Marcuse. El día de hoy, Beatriz nos hablará de Victor Serge y, por cierto, la siguiente conferencia, Rodolfo Suárez, nos hablará de Erich Fromm. Adelante, Beatriz, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a la Academia haberme incluido en este ciclo. Como acabas de decir, bueno, esta conferencia está dedicada a Victor Serge. Yo me voy a concentrar en los años de su exilio en México, que abarcan de 1941 a 1947. Fue el año de su muerte. Voy a dar un panorama general, digamos, sobre la época anterior, porque es fundamental para entender cómo llegó a México, pero la conferencia estará concentrada en sus años en México. Serge formó parte de una de las oleadas de exiliados que llegaron a México desde la última parte de la década de 1930, que continuaron llegando a principios de los 40 y que venían de España, de Alemania, de Francia y de Europa Central. Todos ellos venían huyendo del franquismo o del régimen nazi y pertenecían a muy diversas tendencias políticas. A mí me parece que lo que distingue a Serge de sus compañeros de exilio en México es haber sido un apátrida perseguido por el estalinismo y con varios exilios previos. Mencionaré algunos elementos entonces de su trayectoria política e intelectual previa para explicar el camino que lo hizo llegar acá, a México. Serge nació en 1890 en Bruselas, en una familia de exiliados rusos que eran opositores al régimen zarista. Desde muy joven, casi adolescente,
estuvo vinculado a los movimientos anarquistas en Bélgica y Francia. Su participación en las actividades de la banda Bono, un grupo anarquista en Francia, le valió ser encarcelado durante 5 años. Al salir de la cárcel, pasó a España, concretamente a Barcelona, en donde estuvo ligado a las organizaciones anarcosindicalistas. Allí en España tuvo noticias de la revolución de 1917 en Rusia y en 1919 emprendió el viaje a la URSS para sumarse al movimiento bolchevique. Colaboró primero como agente de la Comintern en Alemania y Austria. Posteriormente fue corresponsal del periódico Humanité, que sigue siendo el órgano del Partido Comunista Francés, y finalmente fue traductor y editor de muy diversos escritos políticos, manifiestos y panfletos emitidos por la alta burocracia. Alrededor de 1923 se produjo un corte en esta colaboración entre Serge y el régimen bolchevique, debido a que Serge comenzó a cuestionar el rumbo que tomaba la Revolución de Octubre. Decidió sumarse a la oposición de izquierda encabezada por Trotsky, y esto lo hizo pasar a la disidencia, lo cual significó su expulsión del Partido Comunista primero y posteriormente su reclusión en el campo de trabajo de Orenburgo entre 1933 y 1936. Una fuerte presión internacional encabezada por escritores ligados a la Internacional Literaria en Francia hizo posible su liberación en 1936. Al salir de la URSS, vivió entre Bélgica y Francia hasta 1940, y durante este periodo estableció nuevos vínculos, con algunos excomunistas que habían organizado la oposición al estalinismo en el exterior y con intelectuales antifascistas de tendencia cristiana ligados a la revista Esprit. Hay cartas, varias cartas, en donde Serge intercambia ideas con Emmanuel Mounier, el director de la revista en aquella época, ¿no? Sin embargo, cuando Francia fue invadida por los alemanes en 1940, Serge se vio obligado a buscar un nuevo lugar de asilo fuera de Europa. Su solicitud de visado a los Estados Unidos fue rechazada debido a su trayectoria política radical, y México apareció como la única opción posible. El proceso de tramitación y de espera de la visa mexicana tuvo lugar en Marsella, al lado de otros muchos solicitantes de asilo que provenían de toda Europa. El viaje en el barco Paul Lemaire, que lo llevó de Marsella a Santo Domingo, se ha vuelto célebre en los últimos años y ha sido tema de libros, películas y hasta de una serie en Netflix recientemente, ya que en el mismo barco que Serge y su hijo Vladi viajaban André Breton, Wilfrido Lam, Ana Segers y Claude Lévi-Strauss, que iba de camino a Brasil, ¿no? Él no venía entre el grupo de emigrados. Finalmente, Serge llegó a México en avión desde La Habana en septiembre de 1941. La faceta intelectual de Serge está estrechamente ligada a su trayectoria como militante político. Se trata de un intelectual autodidacta que escribió novelas, poesía y ensayos político-literarios. Su postura fundamental ante la creación literaria fue la de atestiguar o dar testimonio de los grandes acontecimientos políticos que le había tocado vivir. Su traductor al inglés
es un escritor francófono. Digamos, escribe en francés, aunque practica la traducción ruso-francés, francés-ruso, en varias etapas de su vida. Entonces, su traductor al inglés, Richard Grieman, ha caracterizado sus novelas como testimoniales y las ha dividido en dos grandes ciclos temáticos. El primer ciclo incluye las novelas que escribió en la URSS, en las cuales explora la llegada de los revolucionarios al poder, el inicio de la decadencia del bolchevismo y el proceso a través del cual la revolución de 1917 se transformó en un sistema totalitario. Los manuscritos de algunas de estas novelas le fueron confiscados a su salida de la URSS y no llegaron a publicarse. Este es el caso de Desaparecidos y La Tempestad. De este periodo sobrevivieron Gente en la cárcel, El nacimiento de nuestra fuerza y Ciudad ganada. El segundo ciclo fue escrito por Serge en sus sucesivos países de exilio entre 1936 y 1947. En este periodo, sus temas centrales fueron la resistencia al estalinismo dentro y fuera de la URSS, la manera en que operaban las redes de espionaje a nivel internacional y el proceso de desarticulación de los grupos independientes a causa de esta persecución. Los títulos de las novelas contenidas en este segundo ciclo son La medianoche en el siglo, El caso Tulayev y Los años sin perdón. Todo esto está traducido al español hace ya un buen tiempo. En México terminó de escribir algunas de estas novelas, así como un diario que recoge sus observaciones acerca de la situación política internacional, los conflictos entre los grupos de exiliados, los altibajos en la vida afectiva con sus dos hijos y su segunda esposa, y finalmente los paisajes, los tipos humanos y las costumbres que observaba en México. Este diario ha sido traducido y editado recientemente en español por Claudio Albertani bajo el título de Diarios de un Revolucionario, 1936-1947, por la BUAP y la UACM. Finalmente, también en México, concluyó sus Memorias de un Revolucionario, una de las grandes obras de historia política e intelectual escritas en el siglo XX. Por otra parte, Serge escribió en México múltiples ensayos de crítica política en los cuales examinó temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial y la evolución de los totalitarismos nazi y soviético. Las dificultades que encontró para publicarlos en revistas mexicanas o extranjeras lo llevaron a pensar que escribía para un cajón en donde sus escritos se acumulaban y envejecían. Casi recién llegado a México, fue invitado a escribir en el semanario Así, que le abrió sus puertas durante un breve periodo. En estos artículos, publicados en México en español, cuestionaba la posibilidad de que Alemania ganara la guerra debido a su incapacidad para enfrentar al Ejército Rojo. Analizaba la manera en que operaban las redes de espionaje y los servicios de inteligencia del régimen soviético en el extranjero y finalmente discutía el tema de la expansión imperialista de Japón y las consecuencias de su alianza con Alemania. Esta colaboración duró solo un par de meses y Serge atribuyó su despido a la presión ejercida sobre el semanario por simpatizantes del régimen soviético, en particular Lombardo Toledano y Siqueiros. Fundada poco antes del inicio de la presidencia de Ávila Camacho, Así fue una publicación dirigida por el periodista Gregorio Ortega Hernández, que daba amplia cobertura a la política oficial, pero que al mismo tiempo publicaba textos de autores mexicanos y extranjeros
que provenían de tendencias ideológicas muy, muy variadas. Por ejemplo, en Así hay artículos que van desde la izquierda procomunista más ortodoxa a la corriente antistalinista internacional, como los textos de Serge, y incluye también algunas entradas con artículos e incluso portadas de la derecha internacional, de la derecha nacional, perdón, representada por personajes como Rodolfo Brito Fouché, que me sorprendió mucho encontrar ahí como una portada, ¿no? También en 1942. Me gustaría ahora abordar el tema del entorno político e intelectual de Serge en México, así como el tema de la fractura que escindió el exilio antifascista durante el mismo periodo. Como lo dijo la doctora Lisette Jacinto la semana pasada, y creo que vale la pena subrayarlo para el caso de Víctor Serge, el exilio antifascista en México no fue políticamente homogéneo y albergó fuertes tensiones. Tanto Serge como los grupos políticos a los cuales estuvo vinculado vivieron en confrontación permanente con los comunistas mexicanos pro-estalinistas y con la mayor parte del exilio alemán y español de tendencia antifascista que simpatizaba con el régimen soviético. En su diario y en sus escritos políticos, Serge declara que él mismo y su círculo más cercano recibieron constantes amenazas e incluso agresiones físicas por parte del exilio antifascista prosoviético. Sus reuniones en el Centro Cultural Iberoamericano y en el Centro Israelita de México eran constantemente interrumpidas por grupos de golpeadores. Por otra parte, la corriente estalinista tendió un cerco intelectual en torno a Serge, impidiendo la publicación de sus escritos en periódicos y revistas mexicanos o en los órganos de las agrupaciones Liga Pro Cultura Alemana y Alemania Libre. En circunstancias políticas tan adversas y en permanente penuria económica, Serge estuvo vinculado a 2 círculos de exiliados europeos en México. El primero fue el grupo Socialismo y Libertad, conformado por antiguos militantes del PUM, como Julián Gorkin y Enrique Gironella, por sindicalistas franceses como Marceau Piver y por el polaco Jean Malaquais. El punto de convergencia inicial entre ellos fue la oposición al estalinismo, al franquismo y al régimen nazi. Gracias a un apoyo económico norteamericano negociado por Julián Gorkin, en 1942 el grupo Socialismo y Libertad publicó únicamente 2 números de la revista Análisis, que se presentaba como, cito, digamos, el encabezado de la revista, se presentaba como una tribuna libre y abierta a todas las tendencias obreras que tengan algo positivo y constructivo que decirle a la clase obrera. Esta revista fue realmente efímera, pero poco después, a mediados de 1943, este mismo grupo lanzó la revista Mundo con un objetivo mucho más ambicioso, que era el de, y cito otra vez la definición que da la revista, colaborar en la elaboración de las bases de un nuevo movimiento ideológico capaz de arrancar al socialismo del estancamiento actual, de reagrupar las fuerzas progresivas del mundo en que vivimos y de ir a una profunda transformación revolucionaria del conjunto social. Se cierran las comillas. Durante algunos meses, a partir del inicio de la publicación de Mundo, Víctor Serge colaboró en la revista
y se apegó a los planteamientos de socialismo y libertad. Sin embargo, en su diario enumera los desacuerdos que dividían internamente al grupo. En su opinión, la mayor parte de los militantes de socialismo y libertad seguían apegados a un marxismo ortodoxo y estaban persuadidos que la Revolución Rusa podía todavía regenerarse y extenderse a toda Europa. Por otra parte, les reprochaba apostar por la creación de un partido en el viejo estilo bolchevique, centralizado, sectario y autoritario. La ruptura con Marceau Pivert, Jean Malaquais, Julián Gorkin y Enrique Gironella se dio en 1944, año en el cual Serge dejó de publicar en Mundo. A la par del grupo Socialismo y Libertad, Serge mantuvo un intercambio cercano con un segundo círculo de exiliados de habla alemana con quienes compartía convicciones antifascistas y antiestalinistas, así como intereses intelectuales. En este grupo se encontraban dos médicos psicoanalistas, Fritz Frankl y Herbert Lennox, el pensador marxista alemán Otto Ruhle y su esposa, la psicóloga adleriana y escritora feminista de origen checo Alice Gerstel, el escritor alemán Gustav Regler y ocasionalmente el artista plástico austríaco Wolfgang Pahlen, crítico del surrealismo y editor de la revista DIN. En su mayor parte, habían sido comunistas de origen judío que en 1933 tuvieron que salir de Alemania perseguidos por los nazis. Se exiliaron primero en Francia, es una constante en casi todos ellos. Se exilian en Francia, se distancian del régimen soviético y del Partido Comunista Alemán, sobre todo a partir de los procesos de Moscú entre 1936 y 1938, y después del pacto nazi-soviético en 1939. Cuando Francia fue ocupada por los nazis en 1940, se vieron obligados a buscar un nuevo país de exilio, ¿no? Tomemos el caso de Fritz Frankl, que fue quizá el interlocutor más cercano de Serge hasta la muerte de Frankl en México en 1944. Se trata de un médico neurólogo y psicoanalista alemán especializado en adicciones, que al lado de Walter Benjamin hizo experimentos con cocaína y opiáceos. Políticamente se mantuvo muy activo a lo largo de su vida. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Alemán, al cual decidió renunciar. Y con el ascenso del nazismo se exilió en Francia, en donde formó parte del círculo de amigos cercanos de Hannah Arendt y de su segundo marido, Heinrich Blücher. En 1936 regresó a Berlín y fue encarcelado. Cuando fue liberado, viajó a España para organizar el servicio sanitario de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil y regresó a Francia, hacia Marsella, en donde se embarcó a la Martinica y después a Trinidad para llegar a México en 1941, en donde vivió en una situación muy, muy precaria, ¿no? Serge y Frankl llegan a México el mismo año, en 1941. Durante los años en que coincidieron en México, Frankl y Serge entablaron una estrecha amistad. Los unía el interés por explorar las raíces del nazismo y del estalinismo. Serge escribe en su diario que en sus conversaciones cotidianas discutían acerca de los vínculos entre la ideología nazi y las condiciones socioeconómicas que habían permitido la implantación del régimen a partir de 1933. Al mismo tiempo, se interrogaban acerca de los perfiles psicológicos de sus dirigentes y trataban de entender sus métodos de propaganda y la demagogia que utilizaban. La influencia de Fritz Frankl, aunada a las lecturas de Freud, Adler, Fromm y Jung,
explican que a partir de cierto momento la reflexión política de Serge tendiera puentes hacia temas relacionados con la subjetividad de los seres humanos. En sus últimos años llegó a considerar que el hombre no actuaba solo de manera racional, sino que estaba movido por tendencias inconscientes en donde se ubicaban afectos e instintos que influían y eran influidos por la realidad social y política. Una de sus críticas al marxismo era el haber descartado la dimensión inconsciente, relegándola a la superestructura, lo cual hacía muy difícil explicar el poder de la ideología y de la propaganda en los regímenes totalitarios. Mi argumento es que dentro de la trayectoria de Víctor Serge, la convergencia de un pensamiento marxista crítico, la literatura y el psicoanálisis, en el marco de un análisis político acerca de la Segunda Guerra Mundial, perfilaron una propuesta de renovación del socialismo en donde fueron incluidos principios de la socialdemocracia, como el concepto de libertad, que era el elemento que había sido erradicado por los totalitarismos nazi y soviético. Veamos cómo plantea Serge esta renovación del socialismo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en sus escritos después de 1945. La visión de Serge acerca del panorama que se abría después de la Segunda Guerra Mundial no era pesimista. En los ensayos políticos que escribió a partir de 1945, reiteraba que el movimiento socialista renacería a través de la movilización conjunta de una izquierda crítica y junto con la disidencia en la URSS. Consideraba que el fin de la Segunda Guerra anunciaba una transformación de fondo en la civilización industrial capitalista, lo cual podía desembocar en un periodo de luchas confusas, inhumanas y regresivas, o bien en la formación de sociedades más justas y racionales. En 1945 observaba fenómenos alentadores en Europa continental y en Gran Bretaña. Consideraba, por ejemplo, que las viejas clases dirigentes estaban debilitadas por la guerra, que el lenguaje socialista se había generalizado a nivel popular y que los temas de la democracia y la libertad reaparecían en la prensa y en las discusiones. En países como Francia era clara la tendencia a acotar los grandes privilegios, a nacionalizar las industrias estratégicas y a planificar la economía en beneficio de las mayorías, también a crear un sistema de seguridad social. Un elemento importante que aparece en los escritos de Serge al final de su vida es el del cambio estructural que se produjo en el capitalismo del siglo XX a partir de la revolución tecnológica. Serge planteaba que los avances tecnológicos aumentarían la producción, incentivando la planificación y la colectivización en un sentido democrático. La automatización generaría un aumento exponencial de la producción industrial y agrícola, reduciendo la participación de la mano de obra, lo cual desembocaría en una reconfiguración de la clase obrera. En paralelo, surgiría un nuevo estrato social de clase media, integrado por funcionarios y técnicos al frente de la planificación y de la reorganización de la producción, en el marco de nuevas democracias populares. Finalmente, durante la reconstrucción económica del periodo posbélico, la interdependencia entre las naciones favorecería la internacionalización del socialismo. En este nuevo escenario que él veía delinearse al finalizar la Segunda Guerra Mundial, subrayaba la necesidad de actualizar o de poner al día el pensamiento socialista y el marxismo. Esta renovación implicaba reconocer el impacto de la revolución tecnológica sobre el sistema capitalista
y aceptar que este proceso estaba transformando el equilibrio, las relaciones y la condición de las clases sociales. Por otra parte, Serge proponía abandonar el viejo esquema marxista que dividía la sociedad entre burguesía y proletariado y reconocer la existencia de un nuevo estrato intermedio, algunos de cuyos miembros habían colaborado con la burocracia rusa o con el régimen nazi. Finalmente, urgía al marxismo a ponerse en sintonía con los avances científicos recientes, en particular con el descubrimiento que la psicología y el psicoanálisis habían hecho del inconsciente y de su influencia sobre los procesos políticos y sociales. Como ya dije anteriormente, pero creo que vale la pena volver a subrayarlo, durante sus años de exilio en México, el tema de la libertad aparece de manera recurrente en los escritos de Serge. Consideraba que la libertad era un valor irrenunciable, que no era una categoría que podía ser encasillada dentro de los límites de la ideología burguesa, sino un valor universal que tendría que ocupar un lugar central en una nueva propuesta socialista. El argumento de Serge en este sentido era que para poder funcionar de manera eficaz, una economía socialista basada en la colectivización requería de trabajadores que pudieran expresarse libremente, tomar iniciativas e introducir innovaciones. Es decir, trabajadores que gozaran de derechos individuales y sociales. Además de la posibilidad de cuestionar, innovar y tomar iniciativas en el ámbito económico, Serge da un lugar principal a la libertad intelectual y artística, en contraposición al pensamiento dirigido impuesto por el aparato gubernamental en las sociedades totalitarias. Las consecuencias de imponer un pensamiento único y uniformizado en el terreno del arte y la literatura quizá no se hacían sentir en el corto plazo, pero a la larga resultaban desastrosas. Por ejemplo, en relación al caso soviético, Serge atribuye el desmoronamiento de la literatura rusa entre 1927 y 1930 a la represión del pensamiento libre. Voy entrando a la parte final de mi conferencia. Yo diría que el programa de renovación del socialismo esbozado por Serge en la última parte de su vida tuvo un carácter optimista, pero no era una utopía. A partir del fin de la guerra, tenía una percepción muy realista acerca del futuro de Europa Occidental y en el caso de la URSS descartaba la posibilidad de que una radicalización popular desencadenara un poderoso movimiento que se extendiera a otros países. Su planteamiento era que en Europa Occidental la transición hacia economías planificadas con carácter democrático no era una meta que se alcanzaría en el corto plazo, ya que las transformaciones de fondo no eran nunca lineales, sino procesos con avances y retrocesos. Al mismo tiempo, Serge sostenía que el fin de la guerra abriría una época en la cual se desataría una verdadera lucha de clases a favor de las libertades democráticas fundamentales. Aunque la intensidad de los movimientos sociales a favor del cambio no se mantendría inalterable a través del tiempo. La existencia de estos avances y retrocesos no imposibilitaba que pudieran gestarse las condiciones de cambios profundos. Él sostenía que en ciertos momentos estos cambios podían generar rupturas significativas, aunque no continuas ni lineales. Yo termino esta conferencia planteando que la lectura de los textos de Serge en la última parte de su vida, incluyendo su diario, resulta de gran utilidad en la actualidad.
En primer lugar, porque sus propuestas acerca de una renovación del socialismo pueden arrojar una nueva luz en el debate actual acerca del panorama que se abre a las izquierdas en el siglo XXI. Por otra parte, porque su transición ideológica del anarquismo al bolchevismo hasta desembocar en el socialismo democrático ofrece un recorrido privilegiado para comprender las grandes corrientes ideológicas que atravesaron el siglo XX. Y una última razón para los historiadores del exilio en particular es que la relectura de la obra de Serge abre la posibilidad de reexaminar las tensiones que albergó el exilio europeo en México desde fines de los años 30 hasta fines de los 40. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Sí, por lo pronto hay dos comentarios y no sé si incluyan preguntas. Uno es de Martín Manzanares. Él dice, formidable conferencia. Resulta interesante cómo en este ciclo de conferencias la relación entre la psicología, particularmente el psicoanálisis, el cual había sido condenado de burgués por el estalinismo, y la militancia de izquierda está presente. ¿Podría profundizar, ella es la pregunta, en la relación del psicoanálisis y el pensamiento de Víctor Serge, en especial en el territorio mexicano? Otra pregunta, ¿podemos saber qué textos o nociones de pensamiento de Freud extrajo? Otra más, ¿Sage exploró en la terapéutica psicoanalítica o el andamiaje freudiano le sirvió para nutrir sus ideas y análisis marxistas? ¿Te leo la siguiente pregunta o con estas tres bastan para comenzar, Beatriz? A ver, trataré con estas tres. Ok, sí. A mí me parece que, yo creo que en el caso de Serge, en este momento en México, y su encuentro con Frankel y este grupo de escritores que habían estado familiarizados también con el psicoanálisis, tiene que verse en relación también, digamos, con la literatura y con la crítica del marxismo. Es decir, no hay, desde luego, ninguna incursión de tipo terapéutico ni nada parecido en el caso de Serge. Las conversaciones que mantenía con estos médicos, neurólogos, psicoanalistas y escritores eran conversaciones informales que lo sensibilizaron, según creo yo, que lo sensibilizaron a él acerca de una variable que el marxismo había dejado totalmente fuera, que era la dimensión inconsciente de los sujetos individuales, ¿no? Y pienso que hay toda una línea, además, digamos, como de trabajo en los escritores y filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, que justamente están siempre entrelazando estas dos variables, ¿no? La variable inconsciente y los procesos políticos y sociales. Entonces, yo creo que hay varios textos de Serge. Hay uno que se llama, titulado Psicología y Política. En fin, no hay una serie de textos especializados en esto, ni mucho menos. Son entradas que se pueden observar en casi todo lo que escribe en la última parte de su vida, ¿no? Muy bien. Pregunta Francisco Vázquez de la FES Acatlán. ¿Nos podría hablar de la relación de Serge con Rirte Maitrejan y con la banda de Jules Bonneau? Y luego hay otra más que dice otra persona, hola a todos, yo quiero preguntar dónde encontramos las críticas de Serge a Lenin y de la revolución. Mil gracias por la conferencia. La primera parte de la vida de Serge, digamos, su incursión en el mundo anarquista francés y su encuentro con, se llama Rirette Maitrejan, se da, digamos, cuando él sale de Bélgica
es muy, muy, muy joven, tiene un vínculo afectivo con esta mujer y juntos participan en una serie, digamos, como de acciones y de incursiones, digamos, que lo llevan a él a la cárcel durante 5 años. Entonces, durante el tiempo tan largo que él está en la cárcel, bueno, la relación con Ruidet se termina y él, cuando va de regreso, después de España a la Unión Soviética, se casa con una mujer con la que tuvo a sus 2 hijos, una mujer rusa, que no resiste, digamos, bueno, pues la persecución de la que fueron objeto, el encerramiento en Orenburgo, y todo esto, y termina en un hospital psiquiátrico, y probablemente esta historia, digamos, de su mujer, y todo el proceso a través del cual ella se pierde totalmente contacto con la realidad y tiene que ser internada en un asilo psiquiátrico, debe haber sido algo que marcó también mucho en él su interés por estos fenómenos, ¿no? Y por el tema del inconsciente, que en México va a discutir con este grupo de intelectuales, porque todos son intelectuales muy valiosos, que encuentra por casualidad aquí. Sí, muy bien. ¿Y las críticas a Lenin? Ay, no sabría precisar exactamente en dónde, ¿no? Lo interesante creo que lo interesante de Serge también es que las críticas, las propuestas, se rastrean en varios tipos de textos. Sus novelas, sus escritos políticos, su correspondencia. Entonces, no hay realmente un lugar, sino que hay que peinar una serie de textos. Y eso es lo que vuelve apasionante el trabajo sobre Serge, ¿no? Muy bien. José Villegas, buenas tardes. ¿Cuál fue el trato que el gobierno mexicano le dio a Víctor Serge en su llegada a México? Y luego Pamela Rodríguez dice, si murió en la Ciudad de México, ¿dónde reposan los restos de Serge? Pues contesto primero a la última. Desafortunadamente y muy tristemente, Serge murió en un taxi. Estaba muy enfermo del corazón y en un trayecto en la noche muere en un taxi y de ahí lo llevan pues a la morgue, y a la morgue va su segunda esposa y su hijo y Julián Gorkin a identificarlo, a buscarlo, y es, digamos, inhumado en una fosa común. O sea, no hay, a diferencia de Fritz Frankel, que muere en México, pero que fue enterrado en el cementerio israelita de la Ciudad de México, hubo una ceremonia fúnebre, etcétera. En el caso de Serge no hubo nada de esto, ¿no? Es algo muy, muy, muy terrible, pero así fue. ¿Y cómo lo trató el gobierno mexicano? Pues A su llegada, dice. Ah. Yo pienso que fue recibido, al igual que muchos exiliados que necesitaban desesperadamente un lugar para refugiarse, y que posteriormente quizá hicieron un poco oídos sordos a todas las denuncias que él y su grupo en Socialismo y Libertad hicieron ante los atentados
que sufrían por parte del exilio alemán y de los comunistas mexicanos, ¿no? O sea, le mandaron una carta al procurador denunciando todo lo que sucedía y bueno, no hubo ninguna acción muy decidida para poner orden en esto, ¿no? Sí, muy, muy bien. Aldo García dice, buenas tardes. ¿Víctor Serge tiene algún reexamen o revaluación de los puntos de vista expresados en su obra, todo lo que un revolucionario debe saber sobre la represión? No entendí muy bien la pregunta. Sí, es que si Serge revisó o criticó o lo que fuera su libro, que es del veintipocos, veintitantos, todo lo que un revolucionario debe saber sobre la represión. No lo sé, no lo sé. Sí. Pero sí, yo la verdad tampoco lo sé, no, creo que no, pero no lo podría asegurar. En lo que llegan más preguntas, y si tienes entusiasmo, Beatriz, quisiera eh, comentarte o preguntarte algunas cosas. Son tres, pero si quieres te las voy haciendo una por una para no confundirte. Bueno, uno es un comentario. El psicoanálisis llega por varios lados, ¿no? Y más o menos de manera simultánea, ¿no? O sea, esta preocupación de Serge está en otros autores. Tú ya mencionaste, por supuesto, a la Escuela de Frankfurt. Y uno de los pues, disidentes, porque lo acaban, pues, digamos, expulsando de la Escuela de Frankfurt, es Erich Fromm, que tú también estudias, estás estudiando y que llega a México en el año 45, 46, no exactamente, no sé exactamente. No, llega más tarde, ¿no? No llega en los 50. No, llega antes, porque la esposa, la segunda esposa, creo que la segunda o la tercera está muy enferma y llega a México. Ya después es cuando se incorpora el 50 o 51 a la UNAM, ¿no? Pero sí llega al 45 o 47 quizá, pero más o menos pues en los 40, en la época de... Y luego ya mencionaste, y Lisette Jacinto en la otra conferencia, ¿cómo se llama? Alice Greste, que también... Y pues de alguna manera, pues hasta Samuel Ramos, por ejemplo, habla de Adler, ¿no? En el perfil del hombre y la cultura en México. Entonces, es como un movimiento más global, ¿no? Y lo que tú has estudiado en otro lado, pues la revista DIN, también está una reflexión sobre el psicoanálisis, si no me equivoco. Entonces, pues esto... El arte, digamos, sí. Exacto. Entonces es como una influencia más general. Y en el caso concreto de Fromm, él quiere darle una solución, digamos, marxista a esta conciliación entre el psicoanálisis y el marxismo. Es decir, no lo ve tanto como algo confrontado, sino es algo que se puede asimilar, digamos, dentro del marxismo, según recuerdo. Y esto me lleva a dos ya propiamente preguntas. Es, bueno, primero para seguir con Fromm. Fromm postula pues un humanismo socialista, ¿no? Y también habla de un socialismo democrático que no identifica necesariamente con la socialdemocracia. Es decir, hay unos que se llaman o hablan de un socialismo democrático, pero no necesariamente es la propuesta socialdemócrata. Y ahí lo que me gustaría, por el lado del humanismo y esta propuesta, si has encontrado o crees que tenga visos de ser interesante, relacionar las propuestas de estos exilios y sobre todo los que van en esta línea del humanismo, con quienes planteaban en México también un humanismo socialista. O sea, pienso concretamente en José Revueltas o Adolfo Sánchez Vázquez. Es decir, si ves algún punto de convergencia o consideras que iban en una línea distinta, aunque ambos postularan lo que se ha llamado, digamos, un socialismo humanista o, digamos, lo que, por ejemplo, en Francia
pretendía Sartre. Y ya, bueno, de una vez la otra cosa, porque creo que ya ahí viene otra pregunta del público. ¿Qué diferencia encuentras tú entre digamos, la crítica liberal del socialismo, digamos, bolchevique, a la crítica de estos socialistas disidentes? Es decir, porque, por ejemplo, ya desde incluso von Mises, por ejemplo, o ya no digamos después Hannah Arendt, etcétera, hablan de un totalitarismo, ¿no? Un totalitarismo que para ellos, bueno, ya después Führer, se instala para ellos pues desde el inicio de la revolución de octubre, de la revolución rusa. O, pues no sé, en la historiografía, Pipes, o Pipes, no sé cómo se diga, en la Gran Bretaña. Pero por otro lado, está la crítica y los que también hablan de totalitarismo, que son los de la línea consejista del marxismo, del comunismo, es decir, por ejemplo, otro Rull, Paul Matic, etcétera, etcétera, que también hablarán de totalitarismo, pero ellos lo ven, digamos, desde un ángulo más cargado hacia la izquierda, es decir, para ellos es un capitalismo de Estado el que se crea en la Unión Soviética. Entonces, quisiera saber si encuentras diferencias entre un planteamiento y el otro. Y en medio creo que está Víctor Serge. O sea, Serge, en la primera etapa, digamos, o segunda etapa de su militancia política, digamos, la bolchevique, él hace una distinción entre Lenin y Stalin, ¿no? En los escritos del Serge, digamos, de la década de los 20, todavía de los 30, el año 1 de la Revolución Rusa, o esos, por ejemplo, incluso justifica el terror rojo, lo que ya no justificará después, digamos, es el estalinismo, ¿no? Y Serge empezará a hablar de totalitarismo en el año 34, si no me equivoco. Pero, digamos, vuelvo a lo de la izquierda consejista. La izquierda consejista, para ellos, Stalin es el continuador de Lenin. En el caso de Serge es un poco más complicado, porque Sí. Serge sí distingue muy claramente a Lenin de Stalin. Entonces, no sé si te haya enredado con todo lo que dije, pero digamos, son las cosas que se me ocurren antes de leerte la otra pregunta del público. A ver, empiezo con lo de Fromm. Yo pienso que Serge leyó bastante rápidamente el libro de Fromm, El miedo a la libertad, que lo encontró muy estimulante, muy importante, en el sentido de que interpretaba la Segunda Guerra Mundial y digamos, lo que estaba pasando en Alemania bajo el régimen nazi, desde perspectivas nuevas y que a él le parecían muy sugerentes. Sin embargo, él no estaba de acuerdo con el término de libertad utilizado por Fromm. Le parecía un concepto de libertad muy, muy conformista, muy casi acercándose a la libertad burguesa, y él pensaba que la libertad tenía que tener un carácter muchísimo más universal, muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, yo pienso que Serge conoce a Fromm desde el libro El miedo a la libertad, y no estoy muy segura que Fromm haya conocido lo que hacía Serge. Yo creo que también ahí hay como lazos que no se hicieron, ¿no? Que nada más podemos suponer cosas, pero no conozco también la obra de Fromm como para ni los archivos ni nada como para decir que hay alguna mención o algún diálogo con pensadores como Serge, ¿no? Me parece que después de su muerte, como que Serge pasa un poco como a un segundo plano, ¿no? No se conoce mucho lo que escribió. Es hasta años recientes, por ejemplo, que empieza a interesar mucho
a generaciones más jóvenes, pero pienso que es un personaje que durante mucho tiempo quedó un poco en segundo plano, en el olvido. Entonces, pienso que él sí definitivamente tiene una visión muy, muy clara de que Lenin fue una cosa, Stalin fue otra, y él marca, digamos, como una serie de momentos en la revolución bolchevique que le parece que fueron puntos de no retorno. Uno fue la creación de la Checa, la policía política, por ejemplo, le parece algo que marcó un antes y un después. Y a partir de allí va, digamos, como viendo cómo se endurece el régimen y cómo Stalin aprovecha la muerte de Lenin justo para dar un nuevo giro a todo esto y digamos, hacer algo completamente diferente, ¿no? Sí, definitivamente él separa muy bien un personaje del otro. La tercera pregunta era... O sea, era lo de las diferencias, digamos, en la noción de totalitarismo, ¿no? O sea, hay esta, digamos, la idea que viene más del pensamiento liberal, que hablan desde el principio y de esto de que casi vuelven equivalentes a través del término totalitarismo, la revolución rusa al fascismo, ¿no? Eso Sí, ya está, pues, digamos, en von Mises desde el año del 22. Eh, por otro lado, la ultraizquierda o digamos el comunismo consejista, que ellos lo plantean, pero por el lado de que hay un capitalismo de Estado y se está creando una nueva burguesía, etcétera, etcétera. Y lo de Serge, que yo lo veo, pues medio, un poco claro, pues, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas con la obra de Serge, o sea, no es un pensador sistemático, ¿no? no, para nada, Para no, nada, son como apuntes y sí. las menciones al totalitarismo son casi invariablemente apuntes. Entonces, esa era una. Y la otra sobre el humanismo socialista, si había algunas conexiones con otros pensadores, por ejemplo, pues también exiliados o emigrados, como sería el caso de Sánchez Vázquez o de José Revueltas, que hablaban también de un humanismo marxista. Yo creo que son ideas que están en el aire en un Bien. mismo momento, pero yo no les veo una conexión directa. No sé, habría que ver en la obra de Revueltas, por ejemplo, más en detalle, ¿no? Si leyó a Serge, si tuvo alguna significación para él este exilio europeo en los años 40, qué recupera de eso, etcétera. Y, y en relación a Serge, yo creo que él imagina esto que dije hoy un poco, la posibilidad de un cambio en un modelo socialista muchísimo más abierto, en donde haya una reconfiguración, digamos, de las clases sociales el papel del capital, no necesariamente dirigido por un Estado, pero sí más o menos organizado con una economía planificada. O sea, no a libre, no a libre juego de las fuerzas del mercado, ¿no? Sino encuadrado, digamos, en un proyecto que tenga una finalidad o que se encamine hacia una finalidad de beneficio social. Entonces, sí, yo creo que se diferencia bastante, digamos, de lo que puede ser un planteamiento, digamos, liberal, aunque retoma elementos del liberalismo como es la noción de libertad, hecha a su manera, no la libertad para enriquecerme. Sí, aunque quién sabe si de liberalismo, porque él su origen es anarquista, ¿no?
Él, Entonces es la libertad, pero anarquista, que no es idéntica de la liberal, ¿no? y te voy a decir una cosa, él de repente utiliza un término en donde allí está a caballo con el anarquismo, porque él habla de un socialismo libertario. Exacto. No, a veces dice humanismo socialista, a veces dice socialismo libertario. Entonces, sí, no es un pensamiento sistemático. A mí eso me gusta. Eh, Me gusta también mucho que tenga este pie en la literatura y otro en la reflexión política. Me parece que hay varios escritores de esta época que trabajan en esta doble vía, que es muy, muy, muy enriquecedora, pero no es un pensador sistemático Marx, digamos, Claro, ¿no? claro. Para nada. Para nada. Sí, mira, eso, por ejemplo, esto que te decía de revueltas, no sé si alguien esté dispuesto a hacerlo, pero comparar el caso Tulayev con los errores de revueltas, hay Ya, algunas cosas que no son, digo, no sé si lo haya leído revueltas en francés o algo así, pero bueno, podría, se me ocurre, pero la verdad no lo no, sé. podría ser un trabajo padrísimo. Bueno, acá te plantea Ernesto Jiménez Olín, ¿dónde se encuentran los escritos de Serge? Y luego un comentario excelente. A ver, actualmente casi todos los documentos relacionados con CERS están en la Universidad de Yale, en la biblioteca Beinecke. Su hijo Vladi los vendió a la biblioteca y creo que es el lugar en donde están mejor conservados, ordenados y que son consultables, pero claro, está muy lejos. Ahora, aquí en México hay una parte del archivo en el centro Vladi de la UACM, en la calle de Goya, y desafortunadamente hay algunas otras partes de este archivo que han sido vendidas a manos privadas, a particulares, y que no tenemos acceso a la consulta de esos textos, ¿no? Entonces, ha sido una situación, yo pienso que sus textos fueron quedando a veces en closets, en lo que Albertani encontró todos los diarios en un costal amarrado con un mecate en Amecameca, en el centro que tenía Esperanza Rascón, y que formaba parte de, digamos, los papeles de la que fue su segunda esposa, Laurette Séjourné. Estaba todo revuelto, digamos, y afortunadamente Albertani y un grupo de franceses interesados en Serge lograron rescatar esto y lo publicaron en Francia, y ahora, como dije, esto ya está en el libro que publicó Albertani hará un año, 8 meses, y está a la disposición de todo el mundo, ¿no? Claro. Sí, y en la imagen de ese libro que está Serge retratado por Vladi, pues se ve cómo vivía Serge, lo que mencionas, ¿no? O sea, no trae zapatos, está en una mesita, en una situación, digamos, bastante de penuria. ¿Ya no hay más preguntas, Yasmín? No, doctor, por el momento son todas las que nos han llegado de la audiencia. Perfecto, si no llega alguna más, no sé si quieras agregar, si es que llega alguna más, esperamos, y mientras tanto, no sé si quieras agregar algo, Beatriz. No, nada en especial. Quizá sí invitar a la gente a que lea directamente a Serge, no solamente los textos políticos, sino también las novelas, y que descubra, digamos, las conexiones que hay con muchísimas temas y cosas muy interesantes. Muy bien, pues muchísimas gracias a Beatriz por transmitirnos sus conocimientos acerca de este exilio eh, que ahora empieza a revisarse con más cuidado, bastante importante y que había Bien. pasado, digamos, inadvertido durante, pues, por lo menos un par
generaciones de académicos o de gente preocupada, digamos, por los temas de la izquierda. Gracias al público por escucharnos y también, y como siempre, al equipo de la academia por apoyarnos también en esta labor. La próxima semana, el próximo lunes a las 5, continuaremos con la cuarta conferencia y, como decía hace rato, será a cargo de Rodolfo Suárez, quien nos hablará de Erich Fromm. Entonces, gracias otra vez a todos y nos vemos en una semana. Mil gracias. No, a ti, Beatriz, hasta luego. Bye.